Negocios Televisión, llega el momento del análisis de los expertos en un día de mucha actualidad, con Obama respaldando a Kamala Harris, Trump hablando a Zelensky de que no puede competir con una máquina de guerra y pendientes también del nuevo chantaje a Hungría, en este caso por parte de Ucrania. Vamos a analizar todos estos temas de la mano de Giuseppe Liberati, experto en geopolítica, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Giuseppe? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Gracias por recibirme de vuelta. Igualmente, un placer, Giuseppe, tenerte por aquí en un día en el que Obama por fin se decide, por fin respalda, por fin apoya a Kamala Harris y parece que se disipan las dudas de repente en el Partido Demócrata. ¿Cómo ves este respaldo a Kamala Harris? Que parece que hay cierta unanimidad por fin, ¿no? Bueno, justamente la palabra clave la dijiste varias veces, es por fin. El tema es que el Partido Demócrata sigue siendo un partido dividido en tres grandes grupos, que son fundamentalmente el grupo liderado por los Obamas, el grupo liderado por los Clinton, y la parte liderada por, al nivel ideal de Bernie Sanders. Y como vimos, la posición de Kamala es una posición no federativa, es una posición que ha generado muchas tensiones internas y esto va a ser algo que puede en el largo camino hacia las elecciones contar mucho, porque esto, si bien a nivel nacional, ok, sí, está respaldo, pero después hay que verlo a nivel local, en los estados, particularmente los swing states, cómo esto va a impactar la definición entre Trump y Kamala y cómo muchos de los indecisos van a votar. Pendientes de los indecisos, de estos estados clave, las encuestas apuntan, bueno, que quizás está la cosa más apretada de lo que se pensaba, pero es muy pronto, ¿no?, para saber cómo van las elecciones. Pero, si te parece, Giuseppe, miramos precisamente al otro candidato, Donald Trump, que hablaba ayer del conflicto en Ucrania y básicamente paraba los pies a Zelensky, le decía que no puede seguir más este conflicto y que no puede competir con una máquina de guerra como Rusia. De hecho, decía, pues han derrotado a Hitler, a Napoleón, es mejor terminar cuanto antes este conflicto, ¿no? ¿Qué te parecen estas palabras de Donald Trump? Bueno, me parece que Trump hasta el inicio de la guerra efectivamente nunca había sido mucho en favor de tanto empeño de todos los países occidentales en Ucrania, sabiendo que bueno, una guerra con Rusia en una zona como Ucrania nunca iba a ser fácil. Lo que está sucediendo, evidentemente, que con los temas presupuestarios que va a tener Estados Unidos y los problemas internos, seguir manteniendo una guerra con los gastos que está presuponiendo sin ningún cambio fundamental en el territorio. Además, aparentemente el frente de Rusia, el frente de Ucrania hoy se cambia mucho más rápido que lo que era hace algunos meses. Entonces, Rusia está avanzando más rápida que en algunos meses, hace algunos meses. Lo que pasa es que Trump tiene que empezar a analizar todas las variables del caso de ser nombrado presidente. Claramente no es una posición más cercana a la del Pentágono que del Secretary of State. Entonces, típicamente en Estados Unidos hay estas grandes divisiones entre lo que es el Pentágono, entonces la parte militar con la parte de la diplomacia. Y en este caso se está viendo claramente una vez más esta división. Lo que creo es que fundamentalmente todos los países occidentales van a estar enfrentándose con problemas presupuestarios en los próximos años y soportando una guerra como la de Ucrania, que sin un éxito definido y sin una estrategia que pueda cambiar la situación en el territorio, evidentemente va a tener un impacto no menor en los presupuestos. Entonces, claramente es necesario empezar a hacer una negociación. Bueno, pues pendientes de esta negociación, también del impacto que tenga en los países occidentales el apoyo a Ucrania de estos años, que bueno, desde luego va a ser notorio. Quiero preguntarte también por lo que ha sucedido en las últimas horas en Alaska. Se hablaba de aviones chinos y rusos que realizaban maniobras y que bueno, han disparado un poquito las alarmas, ¿no? Se habla mucho de los drones, por ejemplo, de Estados Unidos en el Mar Negro, también las actividades que hacen en el Pacífico, pues parece que Rusia y China también están demostrando su poderío, ¿no? Bueno, lo que está haciendo, efectivamente, hay una teoría muy interesante que se está dando vuelta en Estados Unidos muy fuerte, es que China no está enfrentando a Estados Unidos de manera directa. China está haciendo de todo para que haya pequeño punto de crisis en varios lados del mundo. China la filosofía típica china no es entrar en una guerra enfrentando a alguien de manera directa, pero hacer de todo para poder fortalecer su propio posicionamiento.
Su posicionamiento primero tiene que ser regional en Asia. Tenemos en cuenta siempre la presencia de India, que nunca va a ser menor en cualquier situación en Asia. Y para los de Estados Unidos, evidentemente, hay varios puntos críticos. Pensamos lo que está pasando en Cuba, pensamos lo que pasó, bueno, exactamente en Alaska, pensamos lo que está pasando también en Colombia, cerca del canal de Panamá. Pensamos también a esto hecho de haber acercado las dos facciones de Palestina para intentar hacer un acuerdo adentro del campo palestino en el enfrentamiento con Israel. Entonces, como puede entender, hay movimientos no lineal, si queremos, pero muy alineado con la visión china de estoy presente en varios lados y si puedo te molesto. Bueno, pues pendientes de los planes de China, quiero preguntarte también un poco más por Europa, por Hungría, que denuncia un chantaje que está sufriendo en las últimas horas, también en Eslovaquia, este veto, este bloqueo del petróleo ruso por parte de Ucrania, después de los viajes precisamente de Víctor Orbán, que también han dado mucho que hablar. ¿Cómo ves la situación entre estos países, ¿no? Parece que aumenta la tensión. Bueno, primer punto es que hay una Europa que no sabe, no tiene, fundamentalmente, si bien tenemos una von der Leyen que ha sido renombrada como presidenta de la Comisión, en realidad es una Europa que no tiene una cabeza. En Europa que está perdida en su burocracia interna y no entiende lo que está pasando a nivel internacional. Orbán, por cuanto podemos decir que haya sido una misión individual, antes de ir a Moscú, a Pekín y después a Washington, ha hablado con Roma, París y Berlín. Entonces, ha informado que iba a hacer estas cosas y podríamos decir, por cuánto negativo pueda sembrar, es la única acción potencialmente de escuchar todas las partes que se había hecho desde hace mucho tiempo al nivel de la guerra ucraniana. El bloqueo de Ucrania, evidentemente, es una de las razones históricas por la cual Rusia estaba muy enfadada con Ucrania, que el efecto de tener este concepto de bypass o ¿cómo se llama?, de gatekeeper, ¿no? Que puede abrir y cerrar la rosca como quiere del gas, del petróleo que va a Europa, que evidentemente es el último pagador del gas y el petróleo ruso. Entonces, lo que está pasando es un hecho aún más para decir, esta situación con Ucrania no puede seguir siendo gestionada de la manera que la estamos gestionando. Claramente, Orbán no tiene muchos favores en Europa que se decidió retomar un liderazgo de centro-izquierda cuando la mayoría de los pueblos votaron hacia una mayoría de centro-derecha. Y esto, evidentemente, a nivel del ajedrez global, cuenta muchísimo. Casi como dijo, bueno, todo el mundo se está moviendo en una dirección, yo me muevo en dirección completamente opuesta y bueno, no me interesa lo que hacen los demás. Es un mundo demasiado en movimiento, mucho más rápido y los tiempos de la burocracia europea no son adecuados para esto. Bueno, pues pendientes de la Unión Europea, que como contábamos ahora, además, ya ha anunciado von der Leyen que va a transferir 1.500 millones a Ucrania. Bueno, pues sigue la tensión, desde luego, entre Europa, entre Occidente y Rusia. Y bueno, pues estamos pendientes, ¿no?, de si de verdad comienzan o no. Totalmente. En serio las negociaciones. Muchísimas gracias, Giuseppe, por estar con nosotros un día más. Un placer. Un gusto estar con ustedes. Que tengan todos una buena tarde y bueno, seguimos analizando. Muchas gracias. Muy buenas tardes.